Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al video número 2 de nuestra materia Procesos Psicológicos y Cuidados al Enfermo. Este segundo tema en el primer tema, porque el pasado fue la introducción, vamos a hablar acerca de la persona como unidad biopsicosocial. Los temas que vamos a ver el día de hoy pues son brevemente el concepto de persona. Vamos a mencionar acerca de la dimensionalidad del concepto, por qué el concepto tiene una dimensionalidad, qué es dimensionalidad, por qué el ser humano tiene que considerarse como una totalidad. Vamos a comenzar a hablar un poco acerca de la familia y del contexto familiar y finalmente daremos una muy breve conclusión, ¿sale? Lo primero que tenemos que ver es pues el concepto de persona humana, y antes que el concepto me gustaría que reflexionáramos acerca de por qué tenemos que decirle persona humana. En primer lugar, básicamente porque si se dieron cuenta en la tarea anterior buscaban concepto de persona y les aparecieron seguramente persona física, persona moral, y entonces existen diferentes conceptos de persona desde la psicología, desde el ámbito del derecho, a nosotros nos interesa el concepto persona humana. Entonces, bueno, para entrar un poco al tema, este concepto fue introducido desde el lenguaje filosófico, fue retomado a partir de el teatro romano. Si recuerdan este simbolito de las dos mascaritas, que justamente es el símbolo del teatro, donde hay una mascarita de una persona feliz y una persona triste. Bueno, en la antigüedad así era como sucedía el teatro. No existían los vestuarios elaborados y pelucas elaboradas y maquillaje elaborado. En realidad eran los peinados sencillos, vestuario sencillo, y lo que determinaba cómo era el personaje era esta máscara. Esta máscara se llamaba justamente personare y significaba, el resonar de la voz, porque finalmente al tener una máscara enfrente de la cara y la distancia entre la máscara y la boca generaba como una especie de acústica. Entonces, por eso se llamaba el resonar de la voz, por este efecto de acústica que hacía que aumentara el volumen de voz de la persona que traía puesta la máscara. Entonces de ahí se retoma la palabra persona, porque finalmente esta máscara era la que daba o la que definía más bien la personalidad, era cómo indicaba metafóricamente cómo era la persona o el hombre que estaba representándose a través de la máscara. Entonces de ahí viene inicialmente el concepto de persona. En su origen, pues sí, se refiere etimológicamente a estos rasgos específicos que determinaban el rostro de una persona. Y se entendía, como les mencionaba, porque esta máscara hacía resonar la voz del actor. Más adelante viene un autor que se llama así, Severino Boecio, y él fue el que por primera vez integró, nos dio una definición, un concepto de persona. Este concepto sería retomado más adelante por alguien de nombre Santo Tomás de Aquino, y ellos dos decían: persona es racional, naturae, individuo y sustancia. En latín esto es lo que ellos decían, así es como ellos definían lo que era una persona. Esta definición nos menciona que hay 3 categorías o 3 dimensiones que van a definir lo que es un ser humano, una persona. En primer lugar, la sustancialidad, la individuación, y en tercer lugar, la naturaleza racional. Según Santo Tomás y Severino Boecio, estas 3 cualidades eran las que definían a una persona y las que diferenciarían a la persona de algún otro ente, ¿no? De un animal, por ejemplo. Esto significa que
que una persona humana primeramente existe en sí y para sí, en virtud exclusiva de su propio acto de ser, es decir, simplemente por el hecho de existir ya se es persona. En segundo lugar, la individuación se refiere a la unicidad y al carácter irrepetible de la persona humana, es decir, lo que ahora conoceríamos como su código genético, su genética, lo que diferencia a Pedro de Juan, a María de Ana, características propias que únicamente pertenecen a esa persona. Y en tercer lugar, la naturaleza racional, es decir, pues que todo ser humano, para ser considerado persona humana, tiene esta capacidad de razonar y bueno, las facultades como por ejemplo abstraer, universalizar, razonar, dar significado a las cosas, resolver problemas, vaya, inteligencia en pocas palabras. Bueno, dimensionalidad del concepto. Ya mencionamos que hay, bueno, Santo Tomás de Aquino nos menciona 3 características que, pues por el solo hecho de ser seres humanos, las tenemos. Sin embargo, pues cada ser humano es diferente. Independientemente o además de las características genéticas que pueda tener esta persona o una persona, hay otras cosas que nos diferencian unos de otros, no solo la parte biológica, no solo la parte genética, pues. A estas diferencias o particularidades las vamos a llamar dimensiones o áreas. Por ejemplo, pues nos diferenciamos entre nosotros por nuestros sentimientos, formas de pensar, gustos, gestos, no sé, subirse los lentes, arrugar la nariz, sonreír, guiñar el ojo, comportamientos, gustos en la presentación personal, tan solo por ejemplo el gusto por un perfume u otro, absolutamente todas estas características nos hacen personas únicas, diferentes y irrepetibles. Entonces a esos gustos los podemos dividir como que en pequeñas áreas y les llamaremos dimensionalidades. En términos didácticos podemos dividir al ser humano en 6 dimensiones. Tenemos la dimensión física o biológica, dimensión social, emocional, intelectual, sexual y espiritual. Y vamos a hablar un poquitín de cada una. Antes de empezar a hablar cada una, es necesario mencionar que estas 6 están presentes en todos, en cada uno de nosotros, pero no están desarrolladas en el mismo nivel en todas las personas. Digamos que hay dominancias, ciertas predominancias entre ciertas áreas y pues finalmente eso conforma la personalidad. Entonces, bueno, gracias a esto pues que tenemos una gran cantidad de diferencias individuales. Y bueno, y además de que estas 6 dimensiones no son las únicas, cada una se subdivide y puede haber más. Ahorita, para fines didácticos, vamos a mencionar esas 6, ¿vale? Estas dimensiones, bueno, también tienen relación con algo que este personaje, Jacques Delors, señala como los pilares del conocimiento. Así como cada uno de nosotros tiene diferentes formas de ser, también tenemos diferentes formas de aprender. Y también la forma como aprendemos y cómo utilizamos aquello que aprendemos define la clase de persona que somos. Por eso es que este señor Jacques Delors menciona que dentro de las dimensionalidades también hay que tomar en cuenta los 4 pilares del conocimiento, que son aprender a conocer, aprender a hacer, a vivir juntos y aprender a ser. Finalmente es cómo adquirimos nuestros conocimientos, cómo comprendemos, cómo aprendo a hacer cosas y a influir sobre mi entorno
cómo a partir de estos dos anteriores, a partir de cómo conozco y cómo influyo en mi entorno, cómo aprendo yo a convivir con los demás, cómo logro que mis emociones, mis gustos, mis deseos y mis miedos me permitan convivir con mi grupo de amigos o con las personas con las que tal vez no me llevo tan bien, pero de todas maneras tengo que convivir y convivo, de hecho. Y aprender a ser, que finalmente es un proceso fundamental, ¿no? Aprender a ser uno mismo, aprender a ser una persona funcional en la sociedad. Entonces, estos 4 son necesarios, pero no entran tal cual dentro de las dimensionalidades, ¿me explico? Digamos que es algo que apoya el desarrollo de la personalidad individual de cada persona. Entonces, digamos, lo dejamos como un pequeño paréntesis, pero sí, tómenlo en cuenta. Bueno, el ser humano, como mencionamos, pues es una totalidad, es una integralidad. Algo integral significa que está conformado por diferentes piezas como un rompecabezas, pero se van a juntar en algún punto y van a formar un todo, es decir, se van a mezclar esas pequeñas piezas y van a formar algo diferente. El ser humano entonces es un ser integral y se va a desenvolver dentro de un ambiente. El ambiente también es muy importante dentro del desarrollo de la persona. Finalmente, bueno, más adelante veremos, hay teorías que dicen que el desarrollo más que de la propia persona depende del ambiente, y quienes dicen que no, que el desarrollo depende de las potencialidades con las que cada ser humano viene. Son diferentes corrientes psicológicas que pues ya analizaremos más adelante, pero bueno, al final de cuentas, A o B, podemos estar ciertos y seguros de que tanto influyen las potencialidades propias de cada individuo como influye el ambiente en el que se desarrolla. Llámese el ambiente como el entorno familiar, el entorno escolar, el entorno laboral, etc. Entonces, el ser humano pues está conformado, como ya había mencionado, por estas 6 dimensionalidades que nombramos antes, pero esas 6 todavía las podemos, digamos, juntar y hacer categorías más grandes. Estarían entonces, por ejemplo, las características biológicas o la dimensión biológica, la dimensión psicológica, la dimensión social y espiritual. Y bueno, además podemos decir que el ser humano está dotado de conciencia y está dotado de inteligencia, es decir, somos inteligentes y también somos conscientes de lo que hacemos, porque lo hacemos cuando lo hacemos. Entonces tenemos toda una gama de dimensiones, emociones que nos conforman como seres humanos. Tenemos también pues una voluntad de hacer las cosas. Tenemos también una intencionalidad, el por qué hacemos las cosas. Tenemos una dimensión afectiva y creativa, es decir, la emoción y la creación, eso es parte de todo ser humano. En síntesis, todos, pues bueno, tenemos o gozamos de tener una personalidad única, diferente. Por más que 2 personas se parezcan y tengan gustos muy similares, siempre habrá algo que las diferencie. Creencias, por ejemplo, políticas, religiosas, emociones, miedos, gustos, metas, 1000 cosas que van a ser diferentes entre 2 personas, así sean las más parecidas del mundo, así sean hermanos gemelos idénticos, van a ser diferentes en algo. Porque hay una gran variedad de cosas en las que pueden ser diferentes. Es como si fueran colores, como si fuera una paleta de colores, una gama de colores, y cada uno de estos se mezclara en diferentes proporciones para formar una nueva persona o un nuevo color. La personalidad
está influenciada, como ya mencionamos, pues por todo esto y esto, pero también tiene que ver con la ubicación temporal, es decir, el momento histórico. Por ejemplo, esto que se habla mucho ahorita, por ejemplo, las diferencias generacionales, ¿no? La generación X, generación Y, generación Z, los millennials, los centennials, los baby boomers, etcétera, ¿no? Cada generación vive un momento histórico distinto, le tocan vivir cosas distintas, desarrollos tecnológicos distintos, médicos y demás. Entonces eso pues va a influir también en el desarrollo de su personalidad. Y evidentemente pues también su ubicación espacial. Seguramente, aunque entre comillas una persona nacida en 1986 en México, en Estados Unidos y en China, en teoría pues los tres son millennials, los tres tienen 33, 34 años, su personalidad, sus diferentes características van a ser muy diferentes. Así las tres hayan nacido en el mismo año, pero por haber nacido en diferentes lugares, sus personalidades, además de su idioma, claro, van a ser muy diferentes. Entonces todo eso tiene que ver, todo tiene que ver con la conformación de la personalidad, la formación de la persona. Como ya mencionamos, pues bueno, todos nosotros estamos conformados por pues muchas dimensionalidades. Es como si fuéramos un dado de muchas caras, ¿no? De caras infinitas, de hecho. Tenemos muchos lados, muchas cosas que nos definen y nos hacen ser diferentes. Sin embargo, así como un dado o una figura de muchos lados, así tenga 100 lados, 150 lados, en algún punto se forma una totalidad. Y así es como hay que ver al ser humano, como un algo complejo, multidimensional, pero al mismo tiempo que es uno, es una totalidad. Es imposible separar o quitarle al ser humano una de sus dimensiones. No es posible decir vamos a quitarle su dimensión social. En algún momento ya la tuvo, en algún momento una persona tiene amigos, en algún momento la persona convive con otra persona y ahí hay una dimensión social. Entonces no podemos dividir en ningún momento o quitarle a una persona esas dimensionalidades. Didácticamente podemos decir que existen esas dimensionalidades y que todas estas definen al ser humano, pero realmente no podemos definir a ciencia cierta qué tanto predomina una que otra en la personalidad o en la conformación de la psique de una persona. No podemos saberlo a ciencia cierta, no podemos saberlo realmente, no podemos tomar una regla y medirlo, no podemos decir sí, tiene 10 de biológico, 5 de psicológico, 3 de social, 3 de espiritual, 3 de... No. No es posible medirlo, pese a que hay muchos instrumentos psicológicos para definir qué tipo de personalidad hay, personalidad dominante, rasgos de la personalidad que predominan, son meros intentos. Realmente no es en la realidad posible definir qué tanto o qué características tiene realmente la personalidad de una persona, aunque se intenta. Esta personalidad, o bueno, ¿por qué estamos hablando tanto de la personalidad y las dimensionalidades y demás? Bueno, porque la personalidad de cada ser humano va a estar muy relacionada
al proceso de salud y enfermedad, a cómo una persona va a llegar a afrontar este proceso de perder la salud o de recuperarla. Dependerá si la persona se vuelve, no sé, por ejemplo, una persona que contrae o que se le detecta una enfermedad oncológica, una condición oncológica, y la supera, probablemente después por su propia personalidad o por diferentes circunstancias pueda desarrollar rasgos de hipervigilancia, y eso lo lleve al estrés, y eso lo lleve pues a más enfermedades y tal, ¿no? Entonces por eso la importancia de conocer cómo está conformada la personalidad en los seres humanos, porque eso va a determinar mucho cómo mis pacientes van a afrontar su proceso de salud e enfermedad. Aquí hago un paréntesis, no lo llamo proceso de enfermedad, porque finalmente salud y enfermedad siempre van de la mano. No podemos igual separar o decir soy saludable y ya me olvido de la enfermedad, o estoy enfermo y ya adiós la salud para siempre. Es un proceso. Y aunque tengas una enfermedad, hay que recordar que es una enfermedad que está afectando parte de tu cuerpo, pero no todo tu cuerpo. Entonces no todo es enfermedad en tu vida. Hay una parte de salud y una parte enferma. La meta es recobrar la salud o llevar esa parte enferma a la salud. Pero bueno, de eso hablamos más adelante. Bueno, esto es lo que les había comentado. Para efectos didácticos, pues sí, se separa al ser humano en sus diferentes dimensionalidades, sin embargo, pues solo es para efectos didácticos. Como trabajadores de la salud tenemos que tener esto bien presente, ¿no? Que somos los seres humanos un todo, que somos integrales y que nuestros pacientes pues son eso, los principales entes que requieren de nuestra atención. Es importante que entendamos que nuestros pacientes son individuos que necesitan ser no solo atendidos, sino entendidos. Como ya les decía la vez pasada, no porque vayas a tirarlos en tu diván y vayas a resolverles sus problemas, sus traumas de infancia, no, para nada, pero sí para entender por qué de pronto no hay apego a tratamiento, por qué de pronto hay depresión, ansiedad y demás procesos que no benefician en nada a este proceso de salud de enfermedad, ¿no? El ser humano pues es muy complejo. En ese sentido, aquí aparece pues otro autor que se llama Luis Alfonso Vélez. Él dice que cada uno de nosotros tiene un diferente concepto de ser humano. Es decir, yo ya en el principio de la presentación les mencioné un concepto de ser humano. Sin embargo, cada uno de nosotros tiene la capacidad y de hecho la necesidad intrínseca de generar su propio concepto de ser humano. ¿En base a qué? En base a tu cosmovisión. ¿Qué es tu cosmovisión? Tu experiencia en base a lo que tú en tu entorno has vivido. Tu cosmovisión es a lo mejor las personas son buenas por naturaleza o las personas son malas por naturaleza. Dependerá de cómo hayas vivido hasta ahora tu experiencia con las personas. Si estás en enfermería, seguramente tienes un concepto bueno de persona y por eso quieres ayudar y atender personas. Bueno, según Vélez, pues bueno, esta cosmovisión es resultado de la ciencia, la filosofía y las creencias adquiridas por cada uno de nosotros a lo largo del tiempo, que era lo que les mencionaba, la experiencia.
Vélez destaca o nos dice que toda persona debe introspectar, es decir, hacer un análisis propio de los datos y experiencias vividas y analizarse cuál es tu propia idea de ser humano. Todos los filósofos desde Sócrates pues han insistido en esta necesidad, ¿no?, de conocerse a uno mismo para llegar a tener verdadera sabiduría y verdaderamente entender a la otra persona. Este profesor, Luis Alfonso Vélez, nos dice que hay que definir al ser humano a partir de 3 dimensiones, diferentes estas de las que mencionamos anteriormente, ¿no? A partir de 3 puntos: el yo, el otro y el universo. ¿Quién soy yo? ¿O cómo considero que soy yo? ¿Qué soy yo dentro de este universo? ¿Cómo considero al otro? ¿Bueno, malo? Y el universo, que el universo posiblemente es todo lo que me rodea. No necesariamente es el universo, planetas, estrellas, no. Se refiere más bien al universo que me rodea. El universo van a ser todos mis contextos, ¿no? Mi contexto laboral, mi contexto escolar, mi contexto familiar. Si tomo, no sé, una clase de taekwondo, pues ese es otro contexto. Si tengo, mi familia es extensa y convivo con tíos, primos, abuelos, pues ese también es otro pequeño contexto. Entonces la unión de todos estos contextos son mi universo. Entonces, actividad. En su cuadernito van a poner yo soy y escribir quiénes son ustedes. Yo soy una persona, bla, 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 bla. El otro es, y el universo es decir, cómo los conceptualizan, cómo o qué son para ustedes. Y bueno, foto, ya saben. La percepción del yo, de qué es cada uno, tendría que ser muy profunda, porque no es yo soy, por ejemplo, no es yo soy Cintia y tengo 30 y tantos años, es yo soy una persona que, ¿y qué te define? ¿Qué metas? ¿Qué miedos? ¿Qué? Cuando hacemos este análisis, deberíamos de llegar a esta conclusión o esta dualidad que Descartes nos definió en su famosa frase, ¿no? Pienso, luego existo, es decir, el dualismo alma, cuerpo, materia, espíritu, ¿no? Si pienso, existo, y si existo, pienso. Él nos decía que bueno, nosotros tenemos un cuerpo y nuestro cuerpo está formado por células y pues bueno, estas nos dan el principio vital, ¿no? Él decía que este principio vital está situado en la glándula pineal. Eso lo vamos a dejar ahí de momento. Vélez, dentro de lo que escribió, nos decía que el ser humano tiene ciertas características propias. Estas características pueden ser, por ejemplo, o más bien, no por ejemplo, son estas, ¿no? Poder exceder los instintos, o sea, características que un animal, un perrito, un gatito, un león, un oso no podrían hacer, ¿no? No podrían lograr esto que él dice. Él dice, los seres humanos tenemos la capacidad de exceder los instintos, es decir, si tú tienes hambre, tienes el instinto de comer, quieres comer, pero puedes inhibirlo. Tenemos el instinto a lo mejor de procrear o de supervivencia, pero podemos rebasarlos y decir no me voy a guiar por los instintos. Tenemos, mejor dicho, conciencia del pasado. Sabemos que
Todos tenemos una historia, estudiamos historia en las escuelas, los animalitos no lo pueden hacer, no lo hacen, el ser humano sí. Y en teoría aprendemos de la historia, en teoría. Nos inquietamos por el futuro y eso a veces genera sentimientos de ansiedad, de angustia, pero podemos hacerlo. Nos preocupamos por lo que va a suceder mañana, después, mis calificaciones, mi vida, mi futuro, cosa que los animalitos no hacen, o una planta no hace. Tenemos la capacidad de crear intimidad, no intimidad entendida como relaciones sexuales y demás, no, intimidad como con una persona o con varias personas, ¿no? Crear situaciones, momentos íntimos que no compartirías con nadie más, que no necesariamente están relacionados a lo sexual, pero que pueden incluir lo sexual, claro está. Y tenemos inteligencia emocional, que bueno, pues hoy en día es muy valiosa, ¿no? Poder decir, digamos, decir sí, decir no, sin sentir culpa. Realmente expresar tus emociones de una manera sana, sin sentir culpa, miedo y demás, ¿no? Eso es la inteligencia emocional. Expresarlo de manera saludable, no tóxica, como se dice ahora. El otro es pues el componente de la sociedad, son todas aquellas personas que están a mi alrededor, con las que convivo, con las que hablo, son las que forman la sociedad. En este momento el otro se vuelve muy importante. Gracias a las tecnologías, bueno, ahorita tenemos la gran ventaja de que gracias a las tecnologías pues podemos dar una clase en línea pregrabada, podemos hablar con las personas aunque estén lejos, tenemos WhatsApp, tenemos Facebook, tenemos 1000 aplicaciones que hacen que se acorten las distancias. Sin embargo, también complican, modifican el proceso de socialización natural al que estábamos acostumbrados, ¿no? Entonces, en estas épocas el proceso de socialización pues está en un cambio constantemente impresionante. Entonces, por eso es importante definir quién es el otro y qué importancia tiene para nosotros el otro. Bueno, aquí les dejo esta pequeña frase de Pier Paolo Pasolini que dice: la muerte es no poder comunicarnos, o porque no nos entienden o porque no podemos expresarnos. Es decir, no es para morir. Esta persona decía, para morir no necesitas no existir. Con el simple hecho de no poder comunicarte es como si ya estuvieras muerto. Eso decía esta persona. Entonces, ahora trasladándolo un poco a la labor del personal de salud, lo importante en el otro no es tratarlo bien, es conocerlo, respetarlo y ayudarle a convertirse en un mejor ser, sin miedos y sin temores. Ayudarle a mi paciente no solo a que tiene que saber a qué hora se toma su medicación, tengo que hacerle curaciones, sino a que entienda que esto es bueno, que esto es para él, que es para que recupere su salud al final de cuentas. Y bueno, el universo pues es la relación que se establece entre el hombre y la mujer, entre paréntesis, en todo el medio que lo rodea y en todos los contextos en el que se desarrolla el hombre. Es decir, el universo a lo mejor en este instante es tu casa, en otro momento la escuela, pero finalmente te desenvuelves tanto en la escuela como en la casa, como en el trabajo, como en la calle, como en México, como en el planeta. O sea, el universo es amplio y abarca todos los contextos donde se desarrolla el ser humano.
El universo no solamente abarca el medio material y social, también abarca el medio cultural. Por ejemplo, para nosotros en México es muy importante el Día de Muertos. En otros países es algo impensable, tétrico y mal visto incluso. Nuestras tradiciones en México no son tan bien entendidas, ¿no? Sobre todo ahora con las redes sociales he podido darme cuenta que muchas personas no lo entienden, y aunque respetan, para ellos es algo impensable, es algo de mal gusto incluso. Vestir a los niños como esqueletos, por ejemplo, vestir a los niños como Frida Kahlo y Diego Rivera en versión esqueleto. En algunos países esto les parece una falta de respeto muy grande, ¿no? Y para nosotros es algo cultural, normal y bonito, y es arte, ¿no? Entonces, pero ese es nuestro universo cultural. Ustedes y yo lo entendemos, para ustedes y para mí eso es algo normal y bello y hermoso. Para alguien en otro país es algo terriblemente mal hecho. Igualmente habrá costumbres de otras culturas que no podamos entender y que nos parezcan demasiado extrañas, pero finalmente es porque no pertenecen a nuestro universo cultural. ¿Vale? Y bueno, entonces en relación, pues bueno, con el universo implica, bueno, pues las relaciones biológicas, psicológicas y ecológicas. Ecológicas se refiere nuevamente a lo material y cultural. Hablemos de otros contextos. El ser humano, como ya habíamos mencionado, se desenvuelve en muchos contextos, en muchos espacios: el escolar, el familiar, el laboral, el cultural. Entonces, vamos a mencionar un poquito, ¿no? El ser humano, por ejemplo, es parte, primero que nada, de un contexto familiar. En el contexto familiar, pues se espera que haya estimulación afectiva, intelectiva, para que haya un buen desarrollo cognitivo-afectivo, lo cual ayuda y es determinante en el desarrollo de la inteligencia. El ser humano es parte de un contexto poblacional, donde participa de una dinámica específica sociodemográfica, que implica, pues bueno, participar en cosas como votaciones, como ferias, como, no sé, muchas cosas, juntas vecinales y demás. Todo esto pues está influenciado por factores geoambientales y económicos sociales, como les decía, ¿no? Por ejemplo, algo geoambiental y económico social, pues es, por ejemplo, festividades navideñas, festividades, por ejemplo, de los festejos de la primavera. Nosotros festejamos con festivales en las escuelas y demás, ¿no? Algo geoambiental y que es regional, que hacemos, y es nuestro contexto, lo hacemos. Cuando somos pequeños, cuando somos grandes, pues vamos con los niños y lo disfrutamos. Bueno, esto es importante porque el contexto geoambiental, económico, social, poblacional, regional, global, familiar, bla, 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 todos estos tienen mucho que ver en cuál es la concepción que en general se tiene del proceso de salud-enfermedad. Y aquí van algunos ejemplos. La medicina oriental contra la medicina occidental. En la medicina oriental, ustedes saben que es una medicina tradicional, milenaria, que aquí en Occidente es como a veces vista muy como charlatanería, como cosas mágicas, como cosas que no tienen sentido. Sin embargo, en Oriente es como la medicina oriental
trabaja con la totalidad del cuerpo, trabaja con armonizar y bla bla bla. La medicina occidental es como atacar pequeños problemas, pequeños síntomas, pero sin atacar el problema global, sin decir, bueno, tu problema es, una mala alimentación y estrés y tal, ¿no? Es como, aquí es como duele la cabeza, pastilla para dolor de cabeza, duele un brazo, pastilla para dolor muscular, duele el estómago, pastilla para dolor de estómago, pero es, ok, duele, pero ¿por qué duele? ¿No? Entonces son diferentes enfoques. Aquí es, me enfermo, voy al médico y que me dé una pastilla. La medicina oriental es, me enfermo y es, quiero averiguar por qué estoy enfermo. No solo solucionar el pequeño síntoma, sino solucionar globalmente qué está pasando, ¿no? En las comunidades ya no nos vayamos tan lejos, ¿no? Comunidades de aquí mismo en México, donde hay hueseros, sobadores, curanderos, chamanes, etcétera, etcétera, y son personas respetadas y son personas que son buscadas para resolver problemas. Mientras que en la ciudad lo que se busca pues es que haya centros de salud, y en la ciudad buscamos llevar centros de salud aún en las comunidades más marginadas, ¿no? Y en la comunidad de pronto es, no, yo no voy al médico, yo, para eso está fulanita, sultanita, que son aquí quienes curan, ¿no? Y hay una diferencia entre lo que buscan las personas para recobrar su salud, ¿no? De pronto tal vez en la comunidad sea, si voy al hospital me voy a morir, porque ahí entras a morir. Ajá. Y hay más, ¿no? Y bueno, hay creencias y prácticas que incluso, por ejemplo, esta, ¿no? Levantar la mollera de los bebés pone en riesgo la vida del bebé, pero pues son creencias que son parte de un contexto, de un universo cultural, ¿no? En donde la creencia de que la mollera se cae es real y la necesidad es real, y por eso hay personas que solventan esta necesidad de levantar molleras. Y bueno, algo inofensivo, bueno, curar el espanto. Ajá. Hace muchos años teníamos esta creencia, ¿no? Esta percepción generalizada. El VIH es algo que solo tienen los homosexuales, y si eres homosexual tienes VIH, y si tienes VIH eres homosexual, ¿no? Era una con la otra. Ahora ya no pasa, pero ese era el universo cultural que teníamos. Esa era la creencia de nuestro universo y la dábamos como cierta. También el universo cultural, el contexto cultural, tiene que ver pues en el desarrollo de ciertos valores, ciertos conocimientos, creencias, actitudes. Y bueno, estos van relacionados así con el proceso de salud de enfermedad, pero también con cómo vive día a día una persona. Y bueno, tiene relación, sí, pero no tan directa, con cómo va a reaccionar hacia el cuidado de su salud. No nos vayamos tan lejos, la situación actual nos lo dice muy claramente. Hay personas que, creyendo o no creyendo que existe, que la pandemia es real, que el virus es real, toma todas las precauciones necesarias, todas las medidas de limpieza y seguridad necesarias para evitar un posible contagio. Y personas que simplemente, creyendo o no creyendo, no hacen nada. Personas que a mí particularmente me enoja mucho, pero personas que viven su día a día en el de algo me he de morir, ¿no? No hay que ir tan lejos, ¿no? Nuestra situación actual nos habla mucho acerca de todo esto, ¿no? De cómo el contexto cultural influye
en la actitud y la conducta hacia la salud y hacia la enfermedad. Solo hay que ver cualquier noticiero en este momento para analizar este tema que estamos hablando ahorita. Hablemos un poquito del contexto familiar. Ay, perdón, discúlpenme, aquí era contexto. Disculpen mi horror ortográfico. Contexto cultural, pues bueno, va a determinar muchas de las actitudes y valores que tiene una persona. Sin embargo, el primer contexto, el primer círculo, grupo social que tiene una persona es su familia. Es el primer grupo al que pertenece cualquier ser humano, contexto familiar. Bueno, casi todos los seres humanos. En resumen, o visto de una forma gráfica, dijéramos que sucede así, ¿no? Tenemos a la persona, luego su contexto familiar y después su contexto social. Es decir, lo primero siempre va a ser la familia. Entonces, bueno, la familia es un escenario muy importante porque es donde el sujeto se va a desarrollar primero y va a obtener conceptos básicos de autocuidado, autoconcepto, autoestima, autoconocimiento y demás autos que se les ocurran, ¿no? Es decir, cómo me cuido, cómo soy, cómo me quiero, cómo me estimo, cómo me veo ante el espejo, y autorreconocimiento, realmente quién soy en esta sociedad, en este contexto, en este entorno, ¿no? Actividad número 2 del día, investigar cada uno de estos conceptos muy brevemente, igual no será en sus cuadernos, será en una actividad de plataforma, igual les pondré la plantilla como en la semana pasada para que simplemente la llenen, ¿ok? Como mención rápida, pues bueno, es muy importante esta parte del autocuidado, que podría parecer como de sentido común, pero a veces no lo es, ¿no? Es un aspecto fundamental que tendríamos que desarrollar todos en cuanto a aprender a cuidar la salud propia y la salud de todos. En relación nuevamente a la situación actual, tenemos que entender la salud como un bien social. Cabe mencionar que esta pregunta esta presentación la hice antes de que sucediera la pandemia, y esta pregunta yo la hacía antes de esta situación actual. En este momento como que sale sobrando un poco preguntar por qué la salud es un bien social. Casi que hasta es de risa, ¿no? Pero vale la pena analizarlo, entenderlo. No es necesario conocer las cifras día a día de cómo va la pandemia para estar ciertos y seguros de que la salud es un bien social. Si la población es saludable, el pueblo, la economía puede avanzar, pues puede crecer. En este momento, por ejemplo, la sociedad no está saludable, estamos en peligro, estamos en riesgo, y por lo tanto la economía no puede crecer. Por el contrario, varios sectores, comenzando por el sector salud, están colapsando y seguirán colapsando si la gente, si el ser humano no comprende que el mayor bien social que tenemos es la salud. Entonces, bueno, en este momento digo, pues la pregunta era como salía sobrando, pero sí era necesario retomarlo. Y es importante
tener en cuenta que el seno familiar es donde comienza, donde inicia, donde cobra importancia esto del autocuidado. Si yo en mi casa tengo a mis pequeños y tal vez escuchan las noticias o escuchan a los mayores hablar acerca de los cuidados y de mascarillas y de gel antibacterial y guantes y limpiarse los pies antes de entrar y bañarse y tal y tal y tal, pero de pronto llega el día del niño y hagamos una fiesta, es como no hay congruencia, por lo tanto los niños no van a aprender autocuidado. Entonces desde ahí hay que empezar, desde ahí empieza a fomentarse esto o a que se entienda esto del autocuidado y de la salud como un bien social. Porque si no, más adelante, cuando el niño crece y se convierte en adulto, a lo mejor tiene sobrepeso, o a lo mejor fuma, o a lo mejor... Y de pronto no lo debes de hacer porque eso te hace mal, y es de algo me he de morir. Y es porque no te cuidas, pues porque desde pequeños no hemos fomentado eso, el autocuidado, si hay una enfermedad o si bla bla bla, pues hay que cuidarse porque pueden pasar muchas cosas malas. Entonces bueno, esto era como una mención ya no tan rápida, pero mención al fin. Este proceso de cuidarse a uno mismo inicia o implica que hay que conocerse, que hay que conocer el propio cuerpo y conocerse a uno mismo. Y pues bueno, esto se relaciona ya con el desarrollo de la autoestima, ¿no? De quererse a uno mismo. Si no me quiero a mí mismo, ¿cómo me voy a cuidar? ¿Cómo voy a verme a mí misma o a mí mismo como algo valioso y que vale la pena cuidar y salvar? Entonces, bueno, en el contexto familiar, pues es donde va a haber todo este desarrollo de valores y actitudes y creencias, ¿no? Donde tenemos que cuidarnos todos porque todos somos valiosos, porque la vida de todos es valiosa, desde una persona, un animal o una planta. Y bueno, ya para finalizar y no hacerlo mucho más largo, les pongo esto como mi conclusión. El ser humano pues es un ser biopsicosocial y debemos entender que en este sentido tiene muchas dimensionalidades y se desarrolla en múltiples contextos, y en base a ello pues se va a desarrollar de maneras muy diferentes. Y es necesario entender al ser humano y a todos sus procesos de salud y de enfermedad para poder intentar comprenderlo. Para lograr esto es necesario entender que somos seres integrales y que no podemos limitarnos a estudiar al ser humano solamente de la perspectiva biológica o psicológica o social, porque entonces pues nada más tendríamos una parte de la historia, no podríamos comprenderlo todo. Por eso es que, bueno, paréntesis, las grandes clínicas o los grandes hospitales triunfan cuando se le da una atención integral al paciente, cuando tienen a los especialistas de diferentes áreas para poder atender a la persona, y no solamente es el ortopedista o el neurólogo o el tal y tal y tal, no, es el equipo lo va a tratar, el equipo lo va a curar, tal cual, ¿no? El equipo. Porque el ser humano no es una cosa sencilla, es sumamente compleja, ¿ok? Y bueno, hasta aquí con este tema. Igual que la vez pasada, si hay dudas, si hay preguntas, les agradezco que me las hagan saber. Bye.